Dios bendiga en esta mañana maravillosa del Señor a toda la juventud de la Iglesia Templo de Hermosa, Emanuel, Dios con nosotros. Y Dios bendiga a nuestro pastor Guadalupe Meléndez y su esposa. Pertenecemos a la Iglesia Templo de Hermosa, radicada en Canóvanas. Y en esta mañana tenemos un estudio dirigido a los jóvenes, pero también la información es de mucha ayuda a nosotros los adultos. Y el tema dice la lucha contra el pecado. Y quizás usted está pensando, lucha contra el pecado, nosotros somos cristianos, sí, tenemos una lucha contra el pecado y en esta mañana vamos a explicar de forma breve por qué nosotros luchamos contra el pecado. Vamos a dar 3 consejos para luchar diariamente contra el pecado. Pero antes de hablar de esos consejos, vamos a ver qué dice la Biblia y qué dicen los diccionarios relacionados al pecado. Hay un texto que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es pecado? Eso es una pregunta que se hace el escritor y que cada uno de nosotros nos las tenemos que hacer. Pecado, bien sencillo, lo parafraseé bien sencillo, dice pensamiento o acción que se considera que va en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, pues entonces analizándolo así podemos considerarlo pecado. Es sinónimo de injusto y es alejarse de Dios. Pero el libro de Romanos, el capítulo 8, Pablo, en una de las cartas que envía, dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esta carta y este verso, él lo que hace es enseñándonos que el Espíritu Santo habita en todo cristiano genuino. Cuando el Espíritu Santo habita en usted y habita en mí, se supone que no hay ninguna condenación para nosotros, porque entonces nosotros estamos alejados del pecado. Por tanto, la nueva vida del creyente no está caracterizada por la carnalidad. El creyente tiene que caracterizarse por lo espiritual, y eso lo vemos en varios capítulos de la Biblia, ¿verdad? Donde nos habla que el espíritu va contra la carne y la carne contra el espíritu, y luchan para el espíritu para que nosotros no caigamos en pecado, y la carne para llevarnos, ¿verdad?, camino al pecado. Porque Cristo vino a quitar lo débil. Cuando a veces nosotros pecamos, le echamos la culpa, es que somos débiles, somos jóvenes, y el joven tiende a ser más débil, pero Cristo vino a quitar esa debilidad y a convertirla en fuerza. Lo importante aquí es que usted pueda agarrarse de Cristo para que lo débil que usted entiende que tiene en su vida, usted lo pueda convertir y cambiarlo en la fuerza que Cristo da. Si no está Cristo, si no está el Espíritu Santo, nosotros con nuestra propia fuerza no vamos a poder. ¿Qué le pasa al joven de hoy? El joven de hoy tiene un sinnúmero de distracciones, y dentro de ellas vamos a hablar de las distracciones que son quizás de animosidad o de espiritualidad. La debilidad del joven, lo que acabo de decir, que te consideras débil, los afanes de la vida, la apatía, que te da lo mismo si caminas o no caminas, si haces o no haces, el desánimo, que no tienes deseo, el desaliento porque alguien te hizo algo, porque tú sientes que todo va contra ti, ¿verdad? Esto nos lleva a nosotros a apartarnos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, estamos en riesgo de caer en pecado. La carta de Pablo a los romanos fue dirigida a la iglesia. Las cartas, cuando Pablo dirigía sus cartas, las dirigía al pueblo de Dios, porque nosotros somos carne, somos humanos y podemos pecar en cualquier momento. En el versículo 13 de este capítulo 8 vamos a encontrar unas advertencias
Y esta advertencia es porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Eso es, ¿verdad?, en palabras sencillas. Pero si por el Espíritu hacen morir las cosas de la carne, vivirán. La carne, como dije inicialmente, va contra el Espíritu para que pequemos, porque ese es el trabajo del enemigo, hacernos pecar, que nosotros pensemos que no podemos. Pero la palabra de Dios en el versículo 13 nos advierte que hay un peligro, joven, y es el peligro de morir. Morir primero espiritual, morir carnal. Si mueres físicamente y no estás en Cristo, pues entonces la muerte es espiritual. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir todos los días el pecado. Y hay un teólogo, John Owen, que dice que si no hacemos morir el pecado, por lo menos lo mortifiquemos, le demos tregua al enemigo, y así vamos a evidenciarle a ese enemigo que usted, joven, es separado para Dios, es hijo de Dios. Dele tregua al enemigo, dele tregua al pecado. No permitas que el enemigo tome partido en su vida. ¿Sabe una cosa? Que en este lado que nosotros estamos viviendo, no dejaremos de pecar completamente. Diariamente quizás vamos a cometer uno que otro pecado, porque somos hombres imperfectos y siempre vamos a cometer errores. Pero aquí está el apóstol Pablo, nos explica que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a poder seguir hacia adelante. ¿Piensas que no vas a pecar? Sí, podemos pecar, pero ahí está el Espíritu Santo. Porque la Biblia habla sin número de hombres que pecaron delante de la presencia de Dios, principalmente el rey David. Y lo primero que hacía el rey David era reconocer que había pecado, y Dios trabajaba con su vida. ¿Cómo podemos luchar contra el pecado? Esa es una pregunta que quizás tú te puedas hacer en esta mañana. ¿Cómo podemos luchar contra el pecado que me asedia diariamente? Porque no es que el enemigo te da calma o te deja tranquilo, es que diariamente nos está acechando. Vamos a compartir una serie de principios. Vamos a compartir 3 principios en esta mañana. Primero, el primer principio para usted poder luchar contra el pecado es reconocer tu condición. Cuando hablamos de reconocer tu condición, el fracaso de muchos cristianos radica en que no han sido humildes delante de la presencia del Señor. No reconocen delante de Dios sus debilidades, nunca confiesan sus pecados, y por lo tanto nunca van a ser confrontados con el Espíritu Santo. Cuando tú reconoces tu condición y entiendes que necesitas ayuda, pues entonces eres humilde y vienes delante del Señor a confesar tus pecados, y Dios te va a restaurar. Porque dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. El salmista David decía aún más, decía que mientras cayó, se envejecieron sus huesos, porque el hombre cuando calla su pecado, cuando no lo confiesa delante del Señor, comienza a sentir envejecimiento de su vida, comienza a bajar en su vida espiritual. Y David decía, callé mi pecado, no hablé de mi pecado, no reconocí mi pecado, y mis huesos comenzaron a envejecerse. Y es porque la palabra de Dios es clara: cuando encubrimos nuestro pecado, jóvenes, no vamos a prosperar. Esto es tanto para ustedes como jóvenes como para nosotros como adultos. Obviamente la clase de hoy va dirigida a ustedes, porque es la edad más propensa a sentir debilidad, a sentir ataque y a sentir el deseo de quedarse en su hogar y no seguir caminando a los pies de Cristo. Nada debería ser excusa para nosotros confesar nuestros pecados al Señor. Nada. El inicio de una vida cristiana de fruto comienza cuando vamos a Cristo en arrepentimiento.
Cuando nosotros vamos a Cristo en arrepentimiento, ahí comienza la regeneración de nuestra vida espiritual. Ahí nos comenzamos a levantar nuevamente, ahí comenzamos a coger fuerza nuevamente, pero nosotros tenemos que dar ese paso. Si en esta mañana ese es tu caso, de alguna de estas cosas que hemos mencionado, pues es momento de que tú camines y corras a los pies de Cristo. Primera de Juan 3, del 8 al 10, ahí puedes encontrar, ¿verdad?, que si piensas que no tienes problemas con algún pecado habitual, debes reconocer que somos vulnerables y nos podemos descuidar. Porque la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Si tú estás firme, es bien importante mantenerte firme y evitar que algo te haga caer. Pero no pienses, no, yo estoy bien, yo no estoy vulnerable, yo soy lo máximo. No. El enemigo por algún momento o algún lugar nos va a tratar de atrapar y hacernos pecar. Porque a veces hay pecados que están ocultos y lo que ponen en duda, ¿verdad?, nuestra salvación. Otra de las cositas, el segundo punto, es practica las disciplinas espirituales. Y tú dirás que son disciplinas espirituales. Es algo que tú has escuchado diariamente y yo también, pero que muchas veces fallamos en ellas. Y las vamos a ver aquí. Sabemos que necesitamos orar, leer la Biblia, congregarnos, ayunar, etcétera. Sabemos, esas son las prácticas de disciplinas espirituales. Y nosotros se nos olvida. Parece que a muchos cristianos se les olvida y no son constantes en estas disciplinas. Y cuando nosotros no somos constantes en estas disciplinas, estamos en el riesgo de pecar, de caer de la gracia de Dios. Joven, no pienses que tienes fuerza, que eres fuerte. Piensas que en algún momento dado puedes caer de la presencia del Señor. Y déjame decirte una cosa, que si Jesús usó la palabra para vencer, ¿cuánto más nosotros la necesitamos todos los días? La Biblia nos habla de muchos hombres que tenían comunión con Dios, pero el ejemplo más grande es Jesús. Los evangelios nos muestran a Jesús en acción, haciendo muchos milagros y todos los prodigios que hizo, pero también nos muestran a Jesús practicando las disciplinas espirituales, cuando se retiraba a orar, cuando hablaba sobre el ayuno, cuando leía la palabra en la sinagoga. Jesús practicaba esas disciplinas y es necesario que nosotros practiquemos esas disciplinas espirituales que están plasmadas en la palabra del Señor. En Mateo 4, del 1 al 11, vamos a ver el episodio de la tentación de Jesús. ¿Quién lo tentó? El Satanás directamente tentó a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Cómo venció Jesús allí en el desierto? Utilizando la palabra. Él atacaba a Jesús y Jesús respondía con las escrituras, jóvenes. Pero nosotros tenemos una falla y la vamos a ver más adelante. Si Jesús usó la palabra para vencer, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? Pero nuestras derrotas contra el pecado es que estamos vacíos de las Escrituras, estamos vacíos de la palabra del Señor. Una de las cosas que a principio de la pandemia los jóvenes decían, y se lo escuché decir a muchos, era que tenían tiempo de leer la Biblia, tenían más tiempo de orar, tenían más tiempo de cantar en su casa, de tener una comunión con Dios. No sé si aún continuando la pandemia tú lo sigues haciendo en tu casa, pero ¿cómo el joven, dice la palabra de Dios, puede guardar su camino o limpiar su camino? Dice la palabra en el Salmo 119, guardando la palabra del Señor. Y eso es un texto que ustedes recitan mucho en los cultos de jóvenes. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando nosotros atesoramos la palabra del Señor, cuando la tenemos dentro de nuestro corazón, en el momento en que venga la tentación, en el momento en que venga la prueba,
el desánimo, el desaliento, la palabra va a venir a nuestra vida y nos va a recordar que necesitamos acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados y arrepentirnos para que Dios siga trabajando con nuestras vidas. Bien importante que si no tienes la palabra de Dios, tus caminos no se van a poder enderezar. Sin la oración es imposible vencer en la lucha contra el pecado. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, dice, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en oración unos con otros, que tú ores por mí, que yo ore por ti, que nos mantengamos en oración. La oración no solamente es que tú vayas y te arrodilles y estés una hora orando, medita en el Señor mientras vas en el camino hacia tu trabajo, porque muchos de ustedes trabajan, mientras estás haciendo los quehaceres del hogar, comienza a orar, a pedirle al Señor, a orar por cada uno de los hermanos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, velen y oren para que no entren en tentación. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos. Si no estamos velando, si no estamos orando, si no estamos practicando las disciplinas espirituales, vamos a caer en tentación. El obispo J.C. Ryle dijo, oiga bien, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. Si estás en pecado no vas a orar. No puedes decir yo estoy orando, ¿no? Dice que no pueden vivir en el mismo corazón la oración y el pecado. Y él dice, o la oración consume al pecado, o el pecado ahogará a la oración. Llévate esta frase en tu corazón, joven, en esta mañana. Las dos cosas no pueden existir en el mismo corazón. El tercer punto, que es el último punto de lo que vamos a tocar y lo vamos a abundar, es que reconozca tus zonas de peligro. Nosotros tenemos zonas de peligro. Oye bien, debes ser sabio al reconocer tus debilidades. O dicho de forma más sencilla, saber cuáles son tus zonas de peligro. Ahí tienes dos citas bíblicas, Mateo 26:41 y Primera de Pedro 5:8, y vas a ver explícito en la palabra del Señor más amplio de lo que te estamos hablando. Nosotros debemos cuidarnos de lo que nos hace daño. Joven, hay escenarios, hay situaciones, hay estados de ánimo, hay lugares, hay tiempo en donde somos vulnerables a las tentaciones. Yo le añadiría que a veces hay personas que te rodean, que te hacen vulnerable a las tentaciones. Oye bien, escenarios, situaciones, lugares, personas que te van a hacer más vulnerable a que tú peques delante de la presencia del Señor. Es bien importante que tú analices tus zonas de peligro en esta mañana, porque tú las conoces. Tú conoces cuáles son tus zonas de peligro. Porque si nosotros reconocemos y sabemos cuáles son nuestras áreas de peligro, nuestras zonas de peligro, vamos a poder trabajar con ellas. Tú vas a poder identificarla y tú vas a buscar estrategias para trabajar con esa área de peligro y no caer en tentación y por consiguiente no caer en pecado delante de la presencia del Señor. No podemos luchar contra el pecado sin tener nuestra mirada en Cristo, y eso lo vamos a ver en Hebreo. Su sangre derramada por nosotros es la mayor motivación, joven, para vivir en santidad. El mayor consuelo cuando nosotros fallamos. La sangre de Jesucristo es la que te ayuda, joven y hermano, a vivir en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y no es que caminemos por ahí con alas, porque no hay nadie con alas aquí sobre la tierra, no hay nadie santo, no hay nadie justo, la Biblia dice que ni uno, pero vamos camino a esa justicia, camino a la perfección, y eso es cuando nos agarramos de Cristo
y evitamos caer en tentación. Vamos a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo puedo vencer al pecado en mi vida cristiana? En mi vida cristiana, oye bien, ¿cómo yo puedo vencer al pecado en mi vida cristiana? Te voy a dar la respuesta. En esta vida nunca seremos perfectamente victoriosos sobre el pecado. Siempre va a haber algo que nos va a causar debilidad y nosotros le vamos a fallar al Señor. Pero con la ayuda de Dios y siguiendo los principios de su palabra, podemos vencer al pecado y ser más como Cristo quiere que seamos. Vamos a alcanzar la perfección plena cuando estemos en el reino de los cielos. Y obviamente allí ya no hay pecado. Pero lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de todo creyente, lo vamos a ver en la vida de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, después que dijo que iba a seguirlo hasta la muerte, iba a dar su vida por él, lo negó. Y no fue hasta que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo que Pedro pudo darle un giro total a su vida. Y lo vemos más adelante cuando se levantó y predicó y le dijo a aquel pueblo la grandeza de Jesucristo, y a través de él Dios salvó muchas vidas. Pero si Pedro no hubiese tenido la experiencia con el Espíritu Santo, créame que no hubiese hecho nada. Aun cuando él se declaró y dijo, voy a dar mi vida por ti. En Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz y capaz de penetrar en nuestros corazones, jóvenes. Dice Hebreo, para arrancar de nuestro corazón lo más profundo que nosotros no podemos vencer. Eso lo hace la palabra del Señor. Y cuando Josué se hizo cargo de aquel pueblo, lo que se le dijo a Josué que para poder vencer y tener victoria era meditar en la palabra de día y de noche. Y volvemos, no es que estés leyendo la Biblia día y noche, es medita, analiza, memoriza lo que la palabra tiene. La Biblia a menudo la tratamos de una forma ligera. No le damos a la Biblia la importancia que debemos de darle. Lo vemos cuando la llevamos a la iglesia en cada culto. Quizás leemos un capítulo al día, quizás leemos una porción, pero fallamos. No te estoy diciendo que tú fallas. Fallamos nosotros los cristianos en memorizarla, en meditar en ella y en aplicarla a nuestras vidas. Por eso es que se nos hace tan difícil luchar contra el pecado, porque dejamos a un lado la palabra del Señor. Aquí dice, fracasamos en confesar nuestros pecados que nos revela, o fracasamos en adorar a Dios por los dones que Él nos ha dado. Y a menudo nos volvemos anoréxicos o bulímicos. Anoréxicos que no comemos nada del pan de la palabra del Señor, o bulímicos que comemos, pero lo que hacemos es engordar, hincharnos, pero no nos hace ningún efecto la palabra del Señor. Y fracasamos contra el pecado, fracasamos cuando luchamos contra las tentaciones porque no tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Es importante la oración? Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Es importante la oración para vencer el pecado en tu vida? Vamos a ver, tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní. Cuando Cristo se fue a orar y miró, estaban durmiendo. Cristo volvió y se fue a orar, y cuando regresó, estaban durmiendo. Y le dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. Así que es importante la oración para nosotros evitar caer en pecado. Joven, la lección es para
que el cristiano no caiga en pecado, para que tú no caigas en pecado y para que yo no caiga en pecado. Otro recurso en nuestra guerra espiritual para vencer el pecado, créame que es la iglesia. Y usted dirá, ¿y cómo la iglesia me va a ayudar a mí? Sí, la iglesia nos ayuda a tener, cuando tenemos una comunión unos con otros, nos ayuda. Cuando Cristo envió a los discípulos, los envió de 2 en 2 a predicar la palabra del Señor. Nunca le dijo, ve solo, porque siempre son 2 más que 1, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Y mira bien esto que dice aquí. Muchos cristianos descubren que tener un compañero cristiano, estamos hablando cristiano, es de gran beneficio para vencer algunos pecados y para vencer situaciones difíciles. Muchos cristianos piensan eso, porque cuando tienes a una persona con quien puedes hablar, quizás con quien puedes orar, esa persona te puede animar incluso a evitar que cometas un pecado. Pero a veces nos creemos autosuficientes, principalmente ustedes jóvenes. Se creen autosuficientes, que no necesitan otra persona que los ayude y se quedan solos con el problema y no buscan ayuda. Y el estudio dice que muchos cristianos descubren, fue que se dieron cuenta en un momento dado que tener un compañero espiritual, que sea espiritual también, le ayuda en el momento difícil para evitar tener una tentación o caer en pecado. La victoria sobre el pecado puede ser rápida en un momento dado, en unas áreas, pero puede ser quizás lenta en otras. Porque una de las cosas que dijimos, de los puntos, es que tú reconozcas cuáles son tus zonas de debilidad. Y hay unas zonas que o no las reconoce o no quieres trabajar con ellas, y ahí es donde es más difícil que puedas trabajar con esa área. Pero Dios ha prometido que mientras hacemos el uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestra vida. Y entonces tú vas a decir, seguimos en pie de lucha. En medio de la pandemia, en medio de cada situación, vamos a seguir luchando en pie de lucha. Busca cuáles son tus zonas de debilidad, busca cuáles son tus zonas de problema. El teólogo británico John Owen dijo, y estamos concluyendo, ¿mata el pecado o el pecado te matará a ti? Qué tremendo esto. O matas el pecado o vas a morir en manos del pecado. Así que esto es serio. Que tú reconozcas cuáles son tus debilidades, que yo reconozca cuáles son las mías y que podamos trabajar con eso. Y en resumen, reconoce tu condición. Ese es el primer punto, para evitar caer en pecado. Segundo, practica la disciplina. Orar, ayunar, congregarte, leer la palabra del Señor. Y tercero, reconoce tus zonas de peligro, joven. Esos son los 3 puntos en los cuales vas a considerar en esta mañana, vas a trabajar con ellos. Te vas a sentar y si puedes hacer una lista, mejor. Y vas a decir, estas son mis zonas de peligro, estas son mis debilidades. Voy a acercarme a fulano de tal que me puede ayudar en el área espiritual, me puede ayudar a orar por mi problema, por mi situación. Y te garantizo que vas a ser un joven en victoria. Vas a ser el joven victorioso que Dios está buscando en este tiempo difícil. Ustedes cantan un himno que dice que para esta hora he llegado y para esta hora nací. Este es el momento difícil, momento donde la gente está turbada y corriendo,
que tú comiences a trabajar para la gloria del Señor y vas a ser un joven en victoria. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta lección de la mañana de hoy ayude a trabajar con tu vida espiritual y evitar que caigas en pecado. Dios te bendiga.